cerca de la ciudad portuaria de Gravelines, ubicada en los Países Bajos españoles, tiene lugar una importante batalla naval en agosto de 1588. Es considerada una de las más significativas del siglo XVI y principios de la Edad Moderna. La Armada Española, liderada por el duque de Medina Sidonia, se enfrentó a la Armada Inglesa, comandada por el almirante John Howard y el vicealmirante Francis Drake. En juego está la propia existencia de la Inglaterra protestante. El plan español es el siguiente: unir fuerzas con el ejército del gobernador español en los Países Bajos, el duque de Parma, para invadir las Islas Británicas, llegar a Londres y allí derrocar a la reina Isabel I. Desde que salieron de su puerto, los españoles se han enfrentado a un desastre tras otro, y ahora los ingleses completarán la destrucción. Equipados con barcos más maniobrables y cañones de mayor alcance, destruyen por completo la flota española. Todo acaba al cabo de 8 horas, cuando se quedan sin municiones. Zarpan entonces de regreso a sus costas, dejando a su suerte a los dispersos y dañados barcos españoles. El intento de regresar a España por las costas escocesas e irlandesas termina amargamente con naufragios debido a fuertes tormentas, resultando en la captura de muchos marineros y soldados supervivientes por las fuerzas costeras locales. Después de autodenominarse afortunado e invencible, el ejército vuelve a los puertos españoles con menos de 10.000 hombres vivos y solo la mitad de los 130 barcos originales. Todos necesitarán reparaciones masivas. Para el rey español Felipe II es un desastre. Para los ingleses, en cambio, una de las victorias más gloriosas de su historia. Y Francis Drake, originalmente traficante de esclavos y pirata, más tarde favorito de la reina, noble y miembro del Parlamento, será aún más héroe nacional. Drake nació alrededor de 1540 y alcanzó la mayoría de edad en los años 50 o 60. Para entenderlo, es necesario explicar cómo era Europa en ese momento. Aún faltaban casi 60 años para la Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, pero Europa ya estaba siendo convulsionada por la Reforma y el continente empezaba a dividirse en partes católica y protestante. La parte católica estaba liderada por España, un país que había sido una potencia marítima, y tras el descubrimiento de América por Colón, la mayor potencia colonial, cosechaba ya fabulosos beneficios de ultramar. Los reyes españoles de la época gobernaban un imperio que abarcaba todo el mundo, y era el primer imperio donde nunca se pone el sol. ¿Y Inglaterra? En ese momento no había ninguna gran potencia. Enrique VIII había sacado a Inglaterra del mundo católico 20 años antes, luego de un conflicto con el Papa por su primer divorcio, y había establecido la Iglesia Anglicana, de la que era el líder. Cuando la hija de su primer matrimonio, María, subió al trono, comenzó a presionar para que se volviera al catolicismo, lo que le valió el apodo de María la Sangrienta. Lo más importante para nosotros es que se casó con Felipe II, coronado después rey de España. Inglaterra y España, aliados más estrechos. En 1558 María muere e Isabel asciende al trono. También hija de Enrique VIII, pero por un matrimonio posterior con Ana de Bolena. Y ella da la vuelta a la rueda. Vuelve todo al orden que estableció su padre. Los católicos se quedan de nuevo y para siempre sin suerte. A pesar de la importancia estratégica de Inglaterra para Felipe II en relación a los Países Bajos españoles, no logra persuadir a Isabel para casarse con él. Esta situación enfrió las relaciones entre ambos países hasta llegar a su congelación. Ahora es momento de volver a la historia de Francis Drake. Drake nació en el sur de Inglaterra, muy cerca del importante puerto de Plymouth. Su padre era granjero y él era el mayor de 12 hermanos. Comenzó como ayudante de un comerciante marítimo y luego trabajó para Hawkins, dedicándose al comercio de lino y otros bienes, antes de involucrarse en el lucrativo negocio de los esclavos negros.
Portugal tenía el control de la importación de esclavos de África a las colonias españolas del Caribe y América, pero Hawkins pudo acabarlo. Además, tenía la joya de la corona de la reina Isabel, que permitía a algunos corsarios asaltar barcos enemigos y saquearlos. En ocasiones sin declararse guerra, Inglaterra practicó corsarismo contra los españoles. A menudo se le conocía como tal. La corona inglesa compensaba así la debilidad de su flota frente a la española y al mismo tiempo se aseguraba su parte de los beneficios de este saqueo y pillaje. Durante las décadas de 1660 y 1670, Hawkins y luego Drake, como capitán de su propio barco, saquearon puertos españoles en América y asaltaron barcos con tesoros españoles de la conquista de los imperios americanos. Drake logra un éxito excepcional en Panamá, donde roba a los españoles 20 toneladas de oro y plata. En otra ocasión, Drake y Hawkins escapan por los pelos de una emboscada española. En Veracruz, México, Drake tuvo que huir dejando a Hawkins en su barco a su suerte. En Inglaterra se le consideró responsable de traición y malversación, intensificando su odio hacia los españoles. Drake era cualquier cosa menos un cordero. Era muy duro tanto con sus enemigos como con su tripulación, castigándose al menor atisbo de desobediencia o incluso rebeldía. Está documentado, entre otras cosas, que participó en la masacre de 600 habitantes de un castillo en la isla de Rathlin, frente a la costa irlandesa, donde se asentaba el rebelde clan MacDonald. Aunque se rindieron, todos fueron masacrados, defensores del castillo, mujeres, niños y ancianos. En el Caribe y frente a las costas de América, Drake solía dejar con vida a las tripulaciones de barcos muy poderosos, llevándose consigo naves dañadas intencionalmente. Esto tenía un doble propósito. En primer lugar, los barcos enemigos estaban más dispuestos a rendirse ante él y además, los españoles podían seguir difundiendo la leyenda del corsario invencible. Le llamaban el Drake, el dragón, y solo el nombre ya era aterrador. Fue por esto que la reina Isabel le dio una tarea secreta en 1577. Debía viajar a través del estrecho de Magallanes hasta la costa occidental de América, reclamar el territorio hasta el norte y adquirir las nuevas tierras y recursos naturales para Inglaterra. Fue un viaje pionero, duró 3 años y, durante él, Drake fue el primero en descubrir que Sudamérica podía circunnavegarse por el Cabo de Hornos y que no era necesario navegar por el traicionero estrecho de Magallanes entre los fiordos e islas de Tierra del Fuego. En los actuales Chile y Perú, arrasó asentamientos españoles y asaltó barcos mercantes españoles. Llegó tan al norte de la costa como nadie antes que él, fondeó frente a San Francisco y adquirió para la corona inglesa el territorio de la actual California, que bautizó como Nueva Albión. Incluso buscó un supuesto paso hacia el Atlántico, cerca de Canadá, que le habría ofrecido un retorno más seguro que el Pacífico, en manos de españoles y portugueses, pero tuvo que dar media vuelta debido al frío. Finalmente regresó a Inglaterra a través de las Molucas, adquiriendo especias valiosas en África. Fue el segundo hombre de la historia en completar la circunnavegación del mundo. De todos los barcos, solo consiguió que uno, el Golden Hind, regresara a casa. Durante una tormenta, sacrificó gran parte de la carga para sacar el barco de los arrecifes. Aún así, le quedó suficiente riqueza para él y la reina, así como un título nobiliario que le otorgó en 1581. La guerra hispano-inglesa empezó en 1585, tras liberarse de su enfrentamiento encubierto. Drake exploró ciudades del Caribe más españolas. Entre otras cosas, saqueó Santo Domingo, en la actual República Dominicana, que era el orgullo español de toda la región, y regresó a casa convertido en un héroe nacional. No es de extrañar que la reina Isabel le diera un papel destacado en la invasión española planeada. Dirigiría la defensa naval del país desde el puesto de vicealmirante. Su ataque preventivo al puerto español de Cádiz y la forma en que, junto con el almirante Charles Howard y su viejo conocido, el corsario John Hawkins, dirigió las tácticas defensivas fueron sobresalientes. Fueron afortunados. Los españoles soportaron un mal clima desde el principio,
pero lograron triunfar. Fue aquí donde la flota inglesa comenzó a transformarse en una fuerza naval dominante y se sentaron las bases de la futura posición de Gran Bretaña como la mayor potencia colonial. Sin embargo, la suerte pareció abandonar a Drake en ese momento. Un año después, tuvo una serie de derrotas al intentar atacar puertos españoles y luego Lisboa para incitar una revuelta contra Felipe II, quien también gobernaba Portugal en ese momento. Tantos fue el fracaso que fue destituido del mando y por 6 años no lideró expediciones navales. Solo entonces volvió a partir, de nuevo con John Hawkins y una flota de 27 navíos hacia las colonias españolas del Mar Caribe. Decidieron atacar la ciudad de San Juan en Puerto Rico, pero sin éxito. Hawkins murió en mar tras la derrota en San Juan debido a enfermedades en la expedición. Finalmente, en enero de 1596, Drake quiso atacar Panamá por tierra, que era un depósito de tesoros españoles antes de su envío a Europa. Sin embargo, las fuerzas inglesas débiles fueron rechazadas nuevamente. Una semana después, cerca de Portobelo, Drake, de unos 55 años, murió de disentería. Así, simbólicamente, y en el lugar donde fue más famoso, termina la vida de uno de los más grandes navegantes y estrategas navales de todos los tiempos. En Inglaterra la mayoría ve a este hombre como un héroe, en España como un pirata común.